Buenas tardes, amados. Sea la gracia de nuestro Padre sobre sus vidas. Voy a comenzar al tiro porque tengo mucho que decir. ¿Están preparados para oír la palabra de Dios? Amén. Prepararon su corazón, porque no es como venir un día domingo y simplemente escuchar la palabra. Hay que preparar el corazón para recibir aquella semilla que viene de nuestro Padre. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo respecto de la hambruna. ¿Qué figura nos muestra la hambruna en las Escrituras? Y quiero introducir con algunos conceptos acerca de productividad en el reino de los cielos. En el reino de Dios, todo en el reino de Dios se trata acerca de productividad. Las Escrituras nos muestran en el Nuevo Testamento, sobre todo, cómo Jesús expone el reino de los cielos como una viña donde hay alguien que siembra, hay frutos, hay una cosecha de todo aquello. Y Jesús lo explica muy bien en los evangelios de qué se trata esta productividad. Y en términos simples, ser productivo es producir algo. No voy a hablarles de economía, no voy a hablarles de conceptos financieros, aunque vamos a tocar algo, pero no es el punto, no es el tema principal. Y ser productivo es producir algo. Por lo tanto, en el reino de los cielos, ser fructífero es multiplicarse, es esencialmente productividad. Y mientras nosotros podemos tener mucha actividad dentro de la iglesia, siempre les digo esto yo a los jóvenes cada vez que tengo que compartir esto, el hecho de que nosotros vengamos toda la semana a este lugar, que estemos en todas las reuniones, no significa que nosotros estemos siendo productivos. Mucha actividad no es sinónimo de productividad. No es tampoco para que falte toda la semana y venga solo el día domingo. Tiene que venir y ser instruido por la palabra. Y vamos a ver algunas cosas respecto a eso. Por lo tanto, para ser productivos, para tú producir algo, debes saber cuál es tu producto central. Una empresa se dedica específicamente a ciertas cosas. Cuando tú estudias, te dedicas específicamente a ciertas cosas. Tú no eres una persona que hace como estas personas que hacen de todo un poco, pero en nada son buenos, son maestros. Debemos ser precisos en lo que nosotros estamos hablando. Y el producto central del reino de los cielos es Cristo. Cristo como una simiente dada por nuestro Padre. Es una simiente que viene sobre nosotros. Y cuando tú naces de nuevo, cuando tú experimentas este nuevo nacimiento, ahora tú eres un hijo de Dios, tú cargas la semilla de Dios, esa semilla es Cristo, ahora tu ADN es el ADN de Dios, por lo tanto, tu producción, ¿cuál debiese ser? La respuesta es simple, Cristo. En el reino de los cielos somos productivos produciendo a Cristo. Cuando Dios envía a su Hijo a la tierra, ¿para qué lo envía? En el principio había una desconexión. Por medio de Cristo retomamos esa conexión, pero esa conexión nos implica en sí misma una responsabilidad, la cual es producir algo, producir un fruto, que es Cristo. Si la semilla de Cristo está en ti, la responsabilidad, tu demanda ahora es producir a Cristo. Nos reconectamos con el Padre como en el principio. Esa reconexión, esa producción es igual a representación. El diseño original de Dios. En Génesis 1:11 dice lo siguiente. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, fruto según su género, y que su semilla esté en él. De la misma forma que Dios establece un patrón natural, es un patrón espiritual también. Dios estableció su semilla en ti, por lo tanto ahora tú eres un productor de Cristo sobre las demás personas. Producimos del mismo género, del mismo tipo, de la misma clase, y eso implica que tú tienes que estudiar la vida de Cristo. Es por eso que yo les preguntaba si usted está
que si habían preparado su corazón para recibir la palabra. Ahora, quiero ser muy fiel a los apuntes, porque tengo mucho que decir. Dice Juan 12:24 lo siguiente. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por lo tanto, producción en el reino de los cielos implica que nosotros debemos morir, como una semilla. ¿Para qué? Para llevar fruto. Por lo tanto, la pregunta lógica que viene a causa de todo esto, de lo que les estoy explicando muy brevemente, y esto es algo que toqué en algún momento con los varones, la respuesta lógica es: ¿qué estamos produciendo? ¿Cuál es nuestro producto central en tu propia vida? Hazte esa pregunta. ¿Qué estás produciendo? ¿Cuánto de Cristo estás manifestando? ¿Cuánta representación estás haciendo? Hemos hablado mucho acerca de la representatividad, pero sabemos que el producto central en el reino de Dios es ser representativos de alguien. No exponer a alguien, expresar a alguien. No se trata de decir: mira, aquí está Dios, este es Dios, Dios es amor, Dios es fiel, Dios te ama. Sí, eso está bien, tú lo debes hablar, lo debes soltar sobre las personas. Pero el mensaje más potente es cuando tú expresas a Cristo desde tus acciones, desde lo que vives, el resultado de tu vida. Las personas no se impactan por lo que tú dices, por lo que tú cantas, sino que ellos son impactados primeramente por el resultado de tu vida. Si tu vida es consistente, si tu vida es acorde a lo que tú dices, entonces las personas te van a tomar en cuenta. Es por eso que debemos ser tan fieles a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta de qué estamos produciendo o si estamos produciendo realmente algo, si tu respuesta es que no estás produciendo nada, yo te digo en esta hora que tú estás en hambruna. Si tú no produces a Cristo, tu vida pasa por un periodo de hambruna. ¿Y qué es la hambruna? Simplemente es un periodo sostenido de ausencia de algo o de fracasos continuos que te llevan a la desesperación, que te llevan a tomar decisiones apresuradas, que en el corto plazo puede que no tengan resultados visibles o trágicos. Pero tú debes saber que en el largo plazo esas decisiones pueden ser altamente trágicas para tu vida. Pueden determinar lo que es tu vida. Y quizás en términos literales, nosotros de hambruna no conocemos en este lugar. Tú no padeces hambruna, falta de alimento. Las personas a tu alrededor al menos no mueren porque les falta alimento. Afortunadamente no es nuestra realidad. Sin embargo, la visión bíblica que Dios extrae y nos muestra en las Escrituras tiene que servirnos para nosotros poner atención en qué Dios está queriéndonos decir respecto de esto. Y la hambruna podría tener un significado personal, corporativo, y quiero poner el ejemplo del hijo pródigo. Nos vamos a basar en el marco del hijo pródigo, en Lucas 15. El hijo pródigo nos muestra una hambruna personal, puede indicar ausencia, inestabilidad en nuestro viaje de madurez. Por lo tanto, debemos entender las cosas que Dios esconde en las parábolas. Tú sabes que Jesús hablaba mucho en parábolas, pero Él también contaba historias reales, verídicas. Tú sabes que una parábola no es lo mismo que una historia. En las parábolas, por lo general, Jesús usaba como el hijo pródigo, el padre, el viñador, ¿cierto? El que siembra. Y en otras ocasiones hacía alusión a Abraham, a Moisés, a personas específicas, a sucesos reales que sucedieron. Pero las parábolas debemos entender que son misterios de Dios. Nosotros como hijos de Dios, según Pablo en 1 Corintios 4, él dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y un misterio debe ser estudiado,
debemos extraer cosas de los misterios. Es por eso que debemos estudiar la palabra. Por lo tanto, debemos poner atención en las parábolas que Jesús expone en los evangelios. No voy a asumir que todos conocen la parábola del hijo pródigo, pero simplemente lo voy a introducir, hacer un contexto general y luego vamos a ir leyendo versículo por versículo. La parábola del hijo pródigo es de un joven, de un hijo, que tenía un padre, tenía una casa, se movía en un ambiente de familia, pero él decide, este joven, reclamar la herencia de su padre e irse. Le dice: padre, dame la herencia que me pertenece. Y el padre accedió, se la dio y él se fue. Simple, corto, ese es el contexto. Y Lucas 15, 13 y 14 dice lo siguiente: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El hijo se llevó su dinero, pidió su herencia, se fue de la casa a otra provincia y malgastó su dinero. En primer lugar, vemos cómo el hijo se desconecta de un ambiente de paternidad. Por lo tanto, cuando tú te desconectas del ambiente de paternidad, tú estás creando un ambiente, estás creando un contexto donde la hambruna puede llegar a tu vida. Vamos, piensa en eso. El hijo, lo primero que hizo, se desconectó de su padre. Por lo tanto, él creó el ambiente para desatar la hambruna. La hambruna no vino enseguida. La hambruna vino cuando él se fue. ¿Por qué? Porque malgastó su dinero. Por lo tanto, cuando tú creas ese ambiente donde la hambruna puede ser activada, lo primero que tú vas a perder van a ser tus recursos. Tú no vas a saber cómo los recursos se te están yendo. El dinero comienza a agotarse, literalmente. Debemos entender los principios que están escondidos en estas parábolas. El área financiera es afectada. El joven creó un ambiente para que se manifestara esta hambruna. Por lo tanto, la hambruna se puede activar por donde gastas tu dinero. Él lo gastó de manera derrochadora. Y cuando nosotros hablamos del ambiente de un padre, y en la mañana el pastor lo explicaba muy bien, hablamos de un ambiente de gracia. Por lo tanto, cuando tú te desconectas de tu padre, de un ambiente de paternidad, hay escasez de gracia. Hay hambruna de gracia. ¿Y qué es la gracia? Todos vinieron en la mañana, supongo, y saben qué es lo que es la gracia. 2 domingos seguidos hablando de gracia. Pero la gracia es aquello que te habilita para hacer lo que antes no podías hacer con tus propias fuerzas. Esa es su función. Ahora, si tú no tienes gracia, tú no puedes cumplir tu propósito. Porque debemos saber que lo único que necesitamos para funcionar en el reino de Dios es gracia. Soy lo que soy por gracia. El problema es que muchas veces no sabemos lo que necesitamos para funcionar en el reino. No sabemos lo que necesitamos para ser productivos, para generar fruto, para representar a Cristo. Todo lo que tú necesitas es gracia. Por lo tanto, cuando tú te desconectas del ambiente de un padre, tú te estás desconectando de la gracia. Es un padre quien te imparte gracia. El joven, el hijo pródigo, no tenía una conexión de gracia para invertir, por lo tanto esto lo llevó a la hambruna. Tarde o temprano llegó a la hambruna. Y esta estación es acerca de volver al diseño del Padre. Esta estación es acerca de reposicionar la identidad del Padre. El pastor ha estado hablando los días miércoles acerca de la reforma. ¿De qué significa cuando nosotros hablamos de esta estación apostólica? Es volver al diseño, a la intencionalidad de Dios, ¿a través de qué? De un Padre. De Dios como Padre. Y esto implica e incluye unos padres espirituales. Porque si tú estás al alero de Dios como un Padre, tú vas a saber que Dios funciona en relaciones de padres e hijos. Por lo tanto, no perdamos de vista eso.
venga los días miércoles y va a entender todo este contexto y de qué se trata. Y quiero ponerle un ejemplo rápidamente. Ustedes conocen el escenario de Ruth y de Noemí. Ustedes saben que en ese momento y previo a eso, no habían reyes sobre Israel. Y ustedes pueden ver el último versículo de Jueces. Dice que en aquel tiempo no había rey sobre la nación y las personas hacían lo que bien les parecía. Verso siguiente, en el capítulo de Ruth, dice que no había rey sobre Israel, que es figura de un padre. Dice que en la tierra había hambre. Estoy estableciendo este primer punto. Estoy demostrándotelo bíblicamente. Ruth 1:1 y Jueces, el último versículo, léanlo. Por lo tanto, la conexión con un padre nos habilitará, nos conectará con una gracia. Y cada vez que nos desconectamos de esa gracia de padre, estaremos creando un ambiente para que la hambruna se manifieste y se active. En segundo lugar, cuando tú te desconectas de la gracia de ese padre y das pie para que la hambruna llegue a tu vida, es porque tú no tienes clara tu asignación. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función en el reino de Dios? El verso 15 de Lucas 15 dice, y fue el joven y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esa no era la asignación del joven. Él tenía una asignación en su casa, él renunció a eso, se desconectó, creó este ambiente de hambruna. Por lo tanto, cuando tú te desconectas de la gracia de un padre, lo más probable es que te conectes a otra cosa. Y con totalidad y con total seguridad yo te puedo decir que tú te vas a conectar a algo natural. El hijo pródigo es una figura de aquello. Él se conectó ¿con qué? Con otra persona que no conocía su asignación. ¿Y dónde lo envió? A apacentar a los cerdos. Tu conexión es sobre lo natural. Los cerdos, ¿qué representan en la Escritura? Recuerden lo que el pastor habló acerca de los gergeseos. Aquellos que habitan en el barro, en el suelo arcilloso. Por lo tanto, cuando te desconectas del ambiente de un padre, te conectas a un ambiente natural, creas un ambiente para la hambruna, tu asignación está fuera de foco, y cuando tú estás fuera de tu asignación, tú no puedes encontrar productividad en ese ambiente. Tú sabes que cuando Jesús murió y resucitó, ¿qué hizo Pedro y algunos de los discípulos? Dice la Escritura que ellos volvieron a sus oficios. Pedro dijo, voy a pescar, y 4 más lo siguieron. ¿Y qué pescaron? ¿Pescaron algo? Nada. Por lo tanto, cuando tú olvidas tu asignación, el resultado de tu vida es, tú pescas nada, literalmente, tú no tienes resultados ni frutos en Dios. Cuando tú te olvidas de tu asignación. Porque ellos habían sido comandados, enviados ¿a qué? A predicar el evangelio del reino. ¿Y qué hicieron? Volvieron a sus oficios. Por lo tanto, cuando tú descuidas tu asignación, tú no puedes tener frutos ni resultados en el reino de Dios. Literalmente pescan nada. Es por eso que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente es primero en orden, en tiempo, en importancia, en rango, en autoridad, primero en todo. Busca el reino de Dios primero, busca tu asignación para ser productivo en lo demás. Amén. La asignación, y en muchos casos, y no quiero entrar en esto, pero tú sabes que la asignación en muchos casos, tu propósito es descubierto por medio de las crisis. Busca tus apuntes, y hemos hablado mucho acerca de las crisis en algún momento. Moisés, luego de una crisis, cuando él asesinó a alguien, se manifestó su asignación. Jacob recibió su asignación luego de haber engañado a su hermano acerca de la primogenitura. Isaac recibió su asignación durante un periodo de hambruna. La misma iglesia primitiva recibió su asignación en medio de la persecución. Por lo tanto, la asignación muchas veces será manifiesta en tu vida a través de las crisis. Debemos un poco cambiar el paradigma de las crisis sobre nuestras vidas.
Cuando de repente pasamos por crisis o por periodos de hambruna, muchas veces creemos que Dios tiene algo con nosotros, ¿cierto? Que Dios está enojado conmigo y Dios me está maltratando y Dios me está castigando. Y crees que Dios está todo el tiempo con una varilla, ¿cierto? Dándote todo el día. Pero no. Dios no trabaja de esa forma. Dios sí te lleva a un periodo de crisis. Dios sí te lleva a un periodo de hambruna. Pero el fin de la hambruna no es que tú permanezcas ahí, sino que quiere llevarte a otro nivel. Quiere llevarte a otro nivel donde realmente la conexión con el Padre esté en la voluntad de Dios. Vamos a verlo. Otro punto, en el verso 17 de Lucas 15, dice, y el joven volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice que el joven volvió en sí. Esto te habla de una inestabilidad mental. Cuando estás desconectado de la gracia o de un ambiente de un padre, cuando olvidas tu asignación, literalmente tu mente es inestable, tus emociones son inestables, manifiestas una conducta de inmadurez. Una de las definiciones de madurez es una persona que emocionalmente es estable. Por lo tanto, el hambre puede hacerte mentalmente inestable. El joven no podía ver hasta que volvió en sí que en el ambiente del Padre estaba su solución. Pero él no lo había visto hasta que volvió en sí. Por lo tanto, la inestabilidad mental le pasó la cuenta. Y tú sabes que en la Escritura muchas personas tuvieron inestabilidad mental. Adán tuvo inestabilidad mental, emocional. Él quiso esconderse de Dios cuando Dios es omnipotente, omnipresente, está en todos lados. Tú no te puedes esconder de Dios. Jonás quiso huir de Dios y tú sabes que nadie puede huir de Dios. Judas mostró su inestabilidad mental, emocional, y quiso cambiar a Jesús por monedas de plata. De eso hablamos cuando hablamos de madurez. A eso nos referimos. De cómo emocionalmente somos estables, cómo las emociones no te superan. No decimos que las emociones son malas. No, por algo tenemos emociones. Tú puedes sentir. Ahora, cuando tú te diriges por tus emociones, es ahí el problema. Lucas 15, 18 y 19, el verso 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La hambruna también hace que tengas conflictos internos. Pierdes tu identidad. No tienes clara tu identidad. Le dice, iré donde mi padre, y le dice al padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando él era un hijo. Y el padre estaba dispuesto a recibirlo como un hijo. Pedro tuvo conflicto interno cuando recordó las palabras de Jesús, cuando Jesús le dice que lo negaría 3 veces, y él como que un poco no se la creyó. Pero cuando sucedió, él recordó las palabras de Jesús, dice en la Escritura que él lloró amargamente. Tuvo conflictos internos. Vas a tener un crecimiento negativo cuando estás en un ambiente de hambruna. Los hijos no experimentan crecimiento en sus vidas. Todo en sus vidas es acerca de retroceso, no hay progreso. Es por eso que debemos estar atentos cuando la hambruna está tomando lugar en tu vida. El crecimiento negativo, escucha esto, no siempre es negativo. El crecimiento negativo no siempre es negativo, por lo que te decía anteriormente. Dios muchas veces permite estas cosas y te pone en aprietos, ¿para qué? Para llevarte a otro nivel. El crecimiento negativo no siempre es negativo. Tú sabes que cuando Gedeón fue a librar esa batalla con los madianitas, él tenía un ejército de 32.000 personas y los que libraron la batalla finalmente fueron 300 por orden de Dios. A Jesús muchos discípulos lo dejaron. Y tú ves que Jesús cumplió el propósito de igual forma.
Por lo tanto, debes poner atención a cuándo tu crecimiento está siendo negativo. ¿Qué está queriendo Dios mostrarte a través de este periodo de hambruna, este periodo de necesidad? Porque, amado, tú y yo tenemos necesidades. Tú has atravesado periodos de hambruna. Yo no te tengo que preguntar eso, porque somos seres humanos. Atravesamos eso y vamos a ver que hay una conexión divina con esto. Tú no atraviesas periodos de crisis, de hambruna, de desierto porque sí. Hay un objetivo específico a través de esto. Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando experimentamos esta hambruna nos sentimos alejados de Dios. Tú ya no quieres venir a la iglesia, no tienes comunión con tus hermanos, no tienes comunión con la doctrina, estás destituido de la doctrina, no te gusta estudiar la palabra. Hay un distanciamiento de Dios sobre ti, de ti sobre Dios. Salmo 102, 4 al 7 dice lo siguiente. David hablando acerca de su persona. Dice Salmo 102, 4 al 7. Dice: mi corazón está herido y seco, como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Pongan atención sobre ese Salmo 102, lo leeremos al final. Por lo tanto, la hambruna muestra una desconexión con tu Padre, te retiras de un ambiente de gracia, tu área financiera es afectada, tú tienes conflictos internos, tienes una mente inestable en este ambiente. Y la definición de hambruna, según las Escrituras, en el Antiguo Testamento habla acerca de la hambruna, acerca de la palabra de Dios, pero también del hecho físico. En el Nuevo Testamento, específicamente en el marco del Hijo Pródigo que estamos leyendo, viene de la palabra limos y significa lo siguiente: que la cosecha es escasa, que tu productividad es escasa, o que simplemente tu productividad, tu cosecha ha sido destruida. Mediante la idea de destitución de algo, de estar ausente, de ser destituido. Y la ironía es que el joven, este es otro joven, el joven rico, tú puedes ver cómo ese hombre estaba en hambruna a pesar de tener todas las riquezas, a pesar de que era un hombre rico. Lo que él no sabía era distribuir su dinero, porque él cumplía toda la ley, todos los mandamientos. El punto es que cuando tú estás en hambruna, la hambruna no te permite seguir a Cristo. ¿Quién es el que te hace superar esa hambruna? Todos los patriarcas en las Escrituras fueron afectados por la hambruna, pero la hambruna tiene una conexión divina, amado. No te deprimas con lo que te estoy diciendo. La hambruna tiene una conexión divina con Dios. Segunda de Reyes, y le voy a leer una serie de versículos. Segunda de Reyes 8.1 dice lo siguiente. Segunda de Reyes 8.1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda la casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre esta tierra por 7 años. Salmo 105:16 dice lo siguiente: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo su sustento de pan, y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Mientras la hambruna puede ser liberada divinamente por Dios, Él también te ofrece una salida para salir de este contexto. Debes saber que el hambre no viene porque sí, de un día para otro. Es un proceso de malas decisiones sobre tu vida, quizás. Tú no quedas sin dinero de un día para otro, tú lo vas gastando momentáneamente. Debes saber que el hambre crece, la hambruna crece, porque no tienes de dónde sacar. Job 5:20 dice lo siguiente: en el hambre te salvaré de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Salmo 33:18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar
sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. No es como que Dios te toma, te introduce, envía la hambruna sobre tu vida y te deja ahí que mueras. No, el proceso de hambruna quiere manifestar cuánto de Cristo hay en ti. Dios quiere ver qué hay en tu corazón. Dios quiere ver si eres firme, si estás establecido en la doctrina, si estás establecido en amor, en la fe, en la verdad presente. Así como cuando Dios saca a Israel al desierto, dice, te saqué al desierto ¿para qué? Para probarte, para ver qué había en tu corazón. Dios no hace las cosas por azar, Dios no es reactivo, Dios no improvisa. Siempre hay un propósito en cada acción de Dios y debemos tener el entendimiento para ver estas cosas. ¿Cómo manejamos la hambruna? Si tú tienes hambruna en tu vida, ¿cómo lo manejas? El verso 18 de Lucas 15 dice lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El primer paso para manejar la hambruna es volver nuestro corazón a Dios. El joven dijo, me levantaré e iré a mi padre. Volvió su corazón nuevamente a su padre. Anhelaba una reconexión con esa gracia. El hijo pródigo tuvo que regresar al ambiente de gracia donde podría ser restaurado para vencer el hambre. Los corazones deben volverse al Señor. Tu corazón debe volverse a Dios, amado. Y reconocer que tu vida está en hambruna. La llave para superar este tiempo de aflicción, de falta de pan, es volviendo tu corazón a Dios, amado. Deuteronomio 4:30 dice lo siguiente: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, tienes que leer anterior el contexto, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará, amado, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Por lo tanto, cuando nos volvemos a su reprensión, Él vierte su espíritu sobre nosotros. Proverbios 1:23 dice lo siguiente. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por lo tanto, ¿cómo manejamos la hambruna? ¿Cómo te superpones a este periodo de hambruna, de inestabilidad? Vuelve tu corazón a Dios. Vuelve tu corazón a Él. En segundo lugar, debes confesar. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta que tú te confieses delante de Él? Él sabe todas las cosas, pero Él quiere ver cómo tú abres tu corazón delante de Él, cómo tú rompes con el orgullo, cómo rompes con tu ego, con tu reputación y vienes delante de Él. La restauración de la hambruna sucede con un corazón tornado a Dios. El hijo pródigo volvió su corazón y confesó sobre su padre. Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. La confesión indica que el corazón está vuelto al Señor. Cuando el profeta Natán vino sobre David y le dijo, y le enrostró su pecado, le mostró su pecado, tú ves cómo David se arrepiente instantáneamente. No simplemente de corazón. Tú puedes ver los salmos acerca de la expresión, los sentimientos, lo que él estaba sintiendo en ese momento. Tú lo puedes ver en los salmos, lo acabamos de leer hace un rato. Él era un hombre que confesaba. Por lo tanto, la llave para volver tu corazón a Dios, para superar este periodo de hambruna, es confesar. Amado, a nosotros no nos gusta confesar las cosas. A nadie le gusta pedir perdón. Es difícil pedir perdón. ¿Se han dado cuenta de esa pregunta que hacen? ¿Qué es más difícil, pedir permiso o pedir perdón? ¿Han pensado en esa pregunta? ¿Qué es más difícil? No me respondan. Pero es porque al ser humano le cuesta pedir perdón. Es por eso que dice la Escritura, si confesares con vuestros labios que Cristo es el Señor, ahí hay salvación. Un corazón convertido refleja una boca que confiesa.
Lucas 6:45 dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, si tu corazón está vuelto a Dios, se tornó a Dios, acto siguiente es que tú no vas a tener problema para confesarte delante de Él. El hijo pródigo es una muestra de eso. Salmo 32:5, y David dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión delante de Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Para que sea librado de la paga del pecado, que es la muerte, debes confesar que Jesucristo es tu Señor. Tercero, ¿cómo superamos la hambruna? Tú debes ser formado de nuevo. Formación. ¿Qué dice que el joven hizo? Le dice: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Indica que ese joven tenía que ser formado nuevamente. Ese joven debía volver a casa y ser formado nuevamente como un hijo. El hijo buscaba ser un sirviente, y nosotros sabemos que posicionalmente somos hijos de Dios, pero nosotros somos siervos de Dios también. Jesús vino a servir y no para ser servido, por lo tanto la demanda es que nosotros debemos servir en el reino de Dios. Debemos servir, pero tu posición es la de un hijo. Tus derechos son los de un hijo. Todo lo que tú tienes es acerca de tu posición de hijo. Romanos 8:19 dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios como creador está esperando y anticipa con gran expectativa nuestra revelación, nuestra manifestación, lo que es su intención original. Lo que Él ha formado debe manifestarse a lo que Él ha creado. Usamos nuestra posición como hijos de Dios para servir como hijos de Dios. Pero tú sabes que a nosotros, aparte de lo difícil que es pedir perdón, tú sabes que a la gente no le gusta ser formada, sobre todo en las iglesias. Lo hemos podido corroborar. A la gente no le gusta ser formada. Tú puedes decir que sí, que quieres ser formado, que quieres ser discipulado, pero la realidad es que resiste mucho de la formación, amado. Eso ustedes lo pueden conversar con el pastor, el padre de esta casa. Por lo tanto, debemos permitirnos ser formados como siervos. Aunque somos hijos, la formación toma lugar, no en cualquier lugar, amado. Tu formación y mi formación toma lugar, ¿dónde? En la casa de un padre. Tú debes ser formado en la casa de un padre. Es por eso que vemos hoy día tanta generación sin respeto por autoridades, por padres, y nosotros debemos entender lo que sucede en el contexto actual. ¿Por qué los movimientos se levantan contra la figura de un hombre, frente a la figura paterna? Nosotros debemos tener entendimiento acerca de estas cosas. Debemos ser movidos a ver espiritualmente estas cosas. ¿Tú sabes que la Reforma Apostólica trae el posicionamiento de Dios sobre la iglesia como un padre? Y eso implica que los padres tienen que ser posicionados sobre sus familias. Por lo tanto, el sistema se levanta contra eso. ¿Haciendo qué? Derribando la figura de un padre. Tú debes saber que las influencias espirituales sobre la iglesia y sobre el mundo son muy fuertes, amado. Tú puedes ver el cuadro de Moab. Moab significa ¿qué padre? ¿O para qué quiero un padre? Tú puedes ver cómo ese espíritu está influenciando el sistema. Lo peligroso es que influencie dentro de la iglesia. Porque tú no respetas a tus padres. Le hablo a los hijos,
a las esposas, a los mismos padres que tienen padres. Por lo tanto, debemos tener ese lente profético y ese lente del Espíritu Santo para ver lo que sucede en el ambiente espiritual, amado. Debemos saber que todo el diseño de Dios es en el ambiente de un padre. ¿Tú eres formado en una casa de fe? ¿Esto es una casa de fe? Y cuando nosotros vemos el cuadro de la construcción del templo de Salomón, la Escritura dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, ustedes lo pueden leer en su casa, dice que las piedras primero eran preparadas en otro lugar y luego venían y eran puestas en el templo. Dice que no tenía que sonar ni un martillo, no tenía que sonar ninguna herramienta al ser formada esa piedra. ¿Y tú sabes que nosotros somos piedras vivas? Tú eres una piedra, yo soy una piedra que debe ser formada en una casa de fe para ser puesta en el reino de Dios, para funcionar en el reino de Dios. Tu vida y mi vida no se trata simplemente de este contexto, de estas cuatro paredes. Tú representas el reino de Dios. Tú no representas casa de pan. Tú no representas congregación cristiana. Tú representas a Dios, a tu Padre, por lo tanto debes ser formado, amado. Debes ser formado. Aunque eso te cueste, el pastor nos decía el miércoles, la reforma implica y toma el riesgo de que debas desaprender todo lo que has aprendido en tus años de evangelio. Y si tenemos que tomar ese riesgo para empezar de cero, amado, debemos tomarlo. Porque se trata del propósito que Dios ha soltado sobre tu vida. Se trata del propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más importante que tu vida. Con esto no quiere decir que Dios no te ame, no, pero Dios ha delegado una responsabilidad sobre tu vida y es tu responsabilidad llevarla a cabo. ¿Qué pasa si tú no lo haces? ¿Qué pasa si tú no eres productivo en tu asignación? Dios se buscará a otra persona para cumplir lo que a ti te había dado que hicieras. Debemos permitirnos ser formados como siervos. Y el último punto, esto sucede en un ambiente de un padre. Lucas 15, 22 y verso 24. Dice, el padre, cuando el hijo vuelve a casa, le dice lo siguiente. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Debes saber que Dios restaura o forma a través de los siervos, porque le dijo a los siervos, traigan el vestido, traigan el anillo. Dios forma tu vida a través de siervos, de padres espirituales. Saúl fue formado a través de Samuel, David fue formado a través de Natán con esa confrontación. Timoteo fue formado por Pablo y tú puedes ver muchos ejemplos en las Escrituras. Y tú ves que cuando el hijo vuelve a casa, cuando supera este momento de hambruna y se reconecta con su padre, el padre le da un vestido, lo primero. Esto es símbolo de cobertura, esto es símbolo de gracia. Tú puedes ver cómo José recibe este manto de multicolores que simboliza la gracia, que simboliza la multiforme gracia de Dios sobre tu vida, y eso trae claridad a tu propósito, trae claridad a tu asignación, pero en el ambiente de un padre, amado. Isaías 61:10 dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aleluya. Dios te viste de salvación, amado. Cuando tú superas este momento de hambruna, lo primero que Dios hace es que te viste con su salvación, con tu justicia, con su gracia. Amén. Dice lo siguiente. Dice que mandaron a buscar un anillo. El anillo es símbolo de pacto, es símbolo de autoridad. Y la autoridad en el reino de Dios está dentro de los límites del pacto. Y así como nosotros somos la novia de Cristo, recibimos autoridad porque estamos en pacto con nuestro
Señor Jesucristo. Faraón le dio un anillo a José y le dio autoridad sobre el reino de Egipto. Zorobabel en Ageo 2:23 era el anillo de Dios. Simboliza autoridad, pacto, amado. Y Cristo nos dio un nuevo pacto y toda autoridad es dada en Cristo Jesús. Solo Cristo puede darnos un nuevo pacto y autoridad para superar cualquier momento de hambruna. Ahora el tema es cómo manejas lo menos va a determinar tu autoridad sobre mucho. El hijo pródigo fracasó en el manejo de su herencia que había recibido, por lo tanto perdió toda autoridad y quedó bajo la autoridad de un ciudadano, no de un padre. Por lo tanto, uno puede superar el hambre a través de la administración adecuada de lo poco que Dios te da. Debes saber manejar lo poco que Dios te da para poder ponerte en lo mucho. Es por eso que José jamás imaginó que su asignación, el cumplimiento de su propósito, iba a tener tanta aflicción. Tú puedes ver cómo José sufría. Porque era calumniado, fue puesto en la cárcel, y en la mañana estudiábamos acerca de eso, pero tú sabes que la gracia de Dios te habilita para trabajar en cualquier contexto, amado. Por lo tanto, debemos entender y debemos ver cómo nos movemos en los contextos que Dios nos está llevando. Ahora, ¿qué es lo otro que trae el padre sobre su hijo? Calzado. Un calzado nuevo. Y esto representa dos cosas, amado. Tú puedes leer en Ruth, cuando vos redime a Ruth de su otro pariente más cercano, lean esos 4 capítulos. El nuevo calzado simboliza redención. El versículo, voy a parafrasear, dice que en Israel se acostumbraba a que cuando un pariente redimía a otro, le entregaba su calzado en símbolo de que él la había redimido. Dios te redime a ti, amado, te da un nuevo calzado. Ahora tu caminar es nuevo. Ahora tú llevas el evangelio. Efesios 6:15 dice lo siguiente: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y como hijos de Dios somos llamados a ser pacificadores, amados. Por lo tanto, para superar nuestra hambruna debemos ser pacificadores. Mientras caminamos en paz con todos los hombres, provocaremos que la hambruna se convierta en una cosecha. Debemos hacer las paces con nuestros enemigos para detener la hambruna. David hizo expiación con sus enemigos para detener la hambruna. Y debes saber que un periodo de hambruna, tú debes mantener la calma, debes estar tranquilo, debes mantenerte en la fe, debes tener paciencia, aguardar con paciencia, porque, amado, Dios no te dejará. Él cumplirá su palabra en ti. Y Dios quiere ver cuánto de Cristo hay en ti. Dios quiere ver cuánto de Cristo hay en ti. Él quiere ver el resultado de tu producción. Quiere ver cuán productivo eres. Pero tienes que estar dispuesto a ser formado. Tienes que estar dispuesto a ser introducido en momentos de hambruna. Dios trae la hambruna, pero Dios a la vez te saca de la hambruna. Dios trae crisis a tu vida, pero a la vez Dios te da las herramientas para salir de esa crisis. Ahora tu hambruna, tu crisis puede tener cualquier nombre. Puede ser un conflicto matrimonial, puede ser conflictos económicos, conflictos laborales, pero tú debes saber que Dios te está empujando para algo, porque tú debes manifestar una gracia en ese lugar. En el reino de Dios la transacción no es de dinero, amado. La transacción en el cielo es de gracia. El pastor en la mañana nos enseñaba cómo ser generosos con la gracia que ha sido depositada sobre nuestras vidas. Cómo tú recibes la gracia de Dios y estás habilitado para hacer muchas cosas, pero dentro de esas habilidades que tú tienes ahora es derramarlas sobre otro. Es lo que hizo José en el reino de Egipto. Cuando hay hambruna y estás en un lugar correcto, no salgas corriendo, amado. Permanece firme creyendo que Dios te introdujo en ese lugar, te sostendrá y te sacará con brazo fuerte. Debes saber que después de la hambruna hay bendición, amado. Después de cada hambruna hay bendición. Tú sabes que cuando Abraham descendió a Egipto porque había hambruna, y él luego salió de Egipto, ¿cómo salió él de ahí? Rico. Absolutamente rico, amado. Riqueza, material.
Hay muchas personas que no les gustan las riquezas, que no les gusta el dinero. El dinero no es malo, amado. A mí me gusta el dinero, pero yo no amo el dinero, que es diferente. Porque el dinero dice la Escritura que sirve para todo. No vamos a entrar en ese tema, pero debes saber que Dios te bendice cuando sales de la hambruna. Amén. Hay restauración familiar cuando sales de la hambruna. La hambruna hizo que José y su familia se reconectaran. La hambruna llevó a que sus hermanos fueran donde José nuevamente. Hay preservación de tu generación cuando tú superas la hambruna. ¿Para qué fue llamado José a Egipto? Para preservar al pueblo de Israel. Para preservar a su pueblo, a su familia. Por lo tanto, cuando tú sabes superar la hambruna en un ambiente de padres, tú sabes que Dios se encargará de tu generación, amado. Tú tienes que tener seguridad sobre aquello. Hay reconexión con tu casa de pan. Ruth y Noemí volvieron de la hambruna. Por lo tanto, hay una reconexión con tu pan del cielo, con tu alimento espiritual en el ambiente de un padre, amado. En el ambiente de un padre.